tanta gente conocida, tantos egresados, participantes de muchos de nuestros programas. Tenemos hoy un interés muy particular con este seminario que nos convoca, tendencias en la gestión de donantes individuales en América Latina, una mirada de las plataformas tecnológicas para donaciones, en un contexto en el cual eh, el sector está preocupado, el sector está reflexionando acerca de cómo adaptarse, cómo responder a estos cambios que estamos viviendo en el plano internacional, en el plano de la cooperación internacional principalmente, y por supuesto también a nivel de nuestra realidad más cercana, con los cambios eh, de patrones económicos. En este marco, muchas organizaciones están tratando de entender cómo avanzar, cómo mejorar sus prácticas ligadas a la movilización de recursos de individuos. Y es con esta idea que decidimos plantear este seminario, que tenemos el placer y el honor de contar con dos aliados importantes que van a compartir su experiencia, y para eh, darnos el marco más focalizado de cómo vamos a encarar esta actividad que estamos desarrollando en el marco del programa que ustedes ya conocen, el PROCARCE, el Programa de Capacitación Ejecutiva en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales. Queremos profundizar. Así que le doy la palabra a Guillermina Lázaro, coordinadora académica del PRODEFO, Gracias. para orientarnos. Gracias, Gabriel. Bueno, como bien decía Gabriel y como todos ustedes saben, buenas tardes. Este programa ejecutivo en desarrollo de fondos es organizado por el Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés con apoyo del posgrado en Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales AEDROS y Donar Online. Este es el quinto año consecutivo del PROEDEFO y estamos muy contentos porque hemos conformado un grupo de profesionales de Argentina, Chile, México, Perú, República Dominicana y Uruguay, están muy comprometidos con seguir profundizando sus habilidades para contribuir a la sustentabilidad de las organizaciones sociales de la región. Este seminario es parte del PRODEFO y es también abierto al resto de la comunidad. Como bien también decía Gabriel, sabemos que el tema de este seminario ha despertado muchísimo interés porque nos invita a reflexionar sobre cómo las nuevas tecnologías están transformando la forma en la que las personas donan y cómo las organizaciones sociales pueden aprovechar estas herramientas para fortalecer el vínculo con los donantes individuales. El uso de las plataformas digitales nos ayuda no solamente a ampliar el alcance y la visibilidad de las causas, sino que nos permite, o lo que queremos abordar a lo largo de este seminario, es entender mejor el comportamiento de los donantes, poder identificar patrones, segmentar audiencias y construir relaciones que sean más personalizadas, sostenidas y efectivas. Y como bien decía Gabriel también, tenemos hoy dos expositores de lujo que nos van a compartir sus experiencias desde dos organizaciones distintas, de distinta naturaleza, pero con un objetivo común, que es el potenciar el impacto social a través de la tecnología. Y antes de comenzar y de presentarlos, quisiera compartirles la dinámica del encuentro. Vamos a conversar con nuestros panelistas hasta las 19 horas y luego vamos a abrir un espacio de intercambio para preguntas al público. Les vamos a pedir desde este momento, desde el inicio, que puedan escribir sus preguntas en el chat, a preguntas al panel. Allí nuestra coordinadora, Débora Fax, estará compilando las preguntas para poder organizarlas, para poder dar lugar a la mayor cantidad de preguntas posibles, así que los invitamos a escribir ahí sus inquietudes o sus reflexiones. Así que vamos a ir directo a la tarea y a presentarlos formalmente. Están con nosotros hoy José Ignacio de Carli, Jochi, que es Senior Manager de Sustentabilidad para Hispanoamérica en Mercado Libre, desde donde lidera
programas que buscan profundizar el impacto socioeconómico de la compañía en la región, expandiendo las oportunidades económicas y la inclusión financiera de emprendedores, organizaciones y usuarios con mayores brechas educativas, geográficas o tecnológicas. Lidera iniciativas como Mercado Libre Solidario, que apoya la digitalización y capacidad de recaudación de fondos de más de 4.000 ONGs de la región, fortaleciendo su capacidad de acción de cara a los desafíos socioambientales actuales. Y por otro lado, Mario Roset. Mario es cofundador y director de Civic House, una organización internacional de base tecnológica, desde donde se potencia el impacto de otras iniciativas de innovación cívica como Wingu, Change.org, Transti o Accionar.io, entre otras, y es también cofundador de Cubadili y de Donor Online, organizaciones que promueven la innovación de nuevos modelos de sostenibilidad para la sociedad civil. Además, Mario es miembro internacional del Board de Cívicos. Así que Mario y Jochi, una alegría tenerlos aquí con nosotros. Para comenzar, lo que les voy a pedir para poder situarnos y ordenar estas dos organizaciones que tienen mucho para contar, pero que tienen una naturaleza que es distinta desde su génesis organizacional, quería pedirles si podían ustedes contar brevemente e introducir a las organizaciones que están representando. Jochi, ¿querés empezar vos? Empiezo. Dale. Gracias, Guillermina, Gabriel, bueno, y a todos por estar aquí y por el interés. Mario, también un placer compartir el espacio. Además, sí, trabajamos en muchos puntos en común en esta agenda. No sé si es mayormente público argentino, entiendo, por ahí presentar Mercado Libre no hace falta, pero trabajo en Mercado Tenemos Libre público de la región, de la así que región. eso es Bueno, exacto. Mercado Libre es una compañía nacida en Argentina, latinoamericana, el principal e-commerce hoy de la región, que tiene también dentro de su ecosistema Mercado Pago, que nace junto con Mercado Libre, pero bueno, después se autonomiza ya como una herramienta financiera, un banco digital hoy ya también con bastante presencia en la mayoría de los países de la región. Y específicamente en lo que es la agenda de esta tarde, dentro del Mercado Libre hay bueno, un área de sustentabilidad de la cual formo parte, y dentro de esa área uno de los principales o de los primeros programas, diría, o de los que tienen más trayectoria, ya más de 10 años, es Mercado Libre Solidario, que nace en Mercado Libre. Es bastante común que nos preguntemos en general cuando en cualquier tema intervenimos sobre algún fenómeno social, o ya sea de la lógica de producto, un servicio, o en este caso una lógica más directamente de impacto social, es qué es lo mejor que podemos hacer para colaborar o para impactar en esta agenda, ¿no? Casi que no se hace nada por hacer un checklist, sino que realmente tiene que haber una capacidad de impacto y de hacer un aporte lo más transversal y democrático posible, vinculado un poco con el propósito general de la compañía, que es democratizar el comercio y servicios financieros. Entonces, cuando nos preguntamos cómo podemos intervenir en el apoyo en este caso, recaudación de fondos y gestión, si quiere, digital, financiera de las organizaciones sociales, y cómo podemos intervenir de la manera más democrática posible, es, digamos, pensando en un programa que abriera estructuralmente beneficios y acercar al ecosistema a todas las organizaciones sociales de la región, obviamente que califiquen a criterios mínimos, que en todo caso después todo lo que es detalle, links, formularios y demás podemos compartirlo. Entonces, esa es la premisa con la cual nace Mercado Libre Solidario. Hace 10 años obviamente tenía un scope X, hoy ya con el avance también de las herramientas, las soluciones y el crecimiento de Mercado Pago, obviamente se fue ampliando, por ejemplo, la capacidad de invertir a través de Mercado Pago en los fondos de las organizaciones, que no estaba hace un tiempo, ¿no? Entonces, el programa madre nuestro, siempre decimos, es Mercado Libre Solidario, que es beneficios y capacitaciones, pero sobre todo beneficios en el ecosistema fintech y también en el e-commerce, en venta de productos sin comisiones para fondear también estrategias de fundraising. Hay muchos casos que siempre citamos que lo hacen muy bien. Ahora voy a aprender a luz porque veo que me estoy oscureciendo cada vez más, pero estoy acá. Y sobre la base de Mercado Libre Solidario, que tiene más de 4.500 ONGs en la región, más del 80% son de Argentina, eh, nace luego, un poco al calor de la pandemia, el célebre Botón Donar, o muy conocido en Argentina Botón Donar, que nace un poco como una funcionalidad permanente en la aplicación, como una respuesta a la pandemia, como una respuesta a emergencias en general, y lo que buscó es, digamos, todo lo que les digo, Mercado Libre Solidario, es más de back office, y es herramientas y capacidades para que las organizaciones utilicen de cara a sus estrategias, de cara a sus usuarios, de cara
a lo que definan dentro de sus planes, y el botón donar es pensado más de cara al usuario, ¿no? Y poner dentro de la aplicación un botón que conecte más directamente con el usuario en su experiencia de la aplicación y le facilite o le ponga más en la cara, vamos a decirlo, o en el dedo, la posibilidad de donar, ¿no? Entonces, y ahí sí conectarlo más directamente con distintas ONGs. Y esto viene, como les decía, de más o menos de 2020 y es un esfuerzo adicional que hacemos para, de nuevo, acercar y sobre todo para fortalecer algo que también trabajamos mucho acá con el equipo de UDESA y con Gabriel, para fortalecer también la cultura de donación digital, que creo que es bien importante, y también queremos mucho mercado libre, y con esto ya cierro la larga introducción, que el uso hace al hábito muchas veces, ¿no? Y el uso muchas veces es mucho más, genera hábitos mucho más sólidos que 2 millones de videos y a veces campañas y demás, ¿no? Entonces a veces por eso también ese botón tiene la lógica de no, habitualizar el uso o el ejercicio de la donación, como así como pago un servicio, como hago una inversión, compro lo que sea, también tengo el botón de donar como un hábito al alcance. que no debería ser algo extraordinario, tiene que ser tan fácil y tan simple como pagar un servicio. Entonces esa fue un poco la lógica, pues lo que hemos conseguido, ya pues uno puede ver qué consiguió, qué no, pero esa es un poco la lógica detrás. Así que bueno, como introducción. Gracias. Mario. Qué bueno escucharte, José. Un gusto conocerte también. Y gracias, Gabriel, Guillermina, Martín, Débora, por la invitación. Me encanta este espacio. He tenido la suerte de haber sido invitado años anteriores también, así que siempre un gusto compartir. Y saludos a la gente también por estar acá un miércoles de frío, los que están en Argentina sobre todo, atentos y atentas a esta presentación. Em, no como Mercado Libre, pero voy a asumir que mucha gente conoce qué es donar online. Y tengo una mini presentación solamente como para acompañar visualmente esto, por recomendación de Guille. Así que bien rápido les cuento un poco, o refuerzo, les cuento a los que no saben y refuerzo a quienes sí. Bueno, Guille ya me presentó, así que me voy a saltear esa parte. Pero la intención, digamos, qué es lo que llevó a que exista Donar Online, tiene que ver con experiencias personales de un grupo de personas que trabajamos en la sociedad civil hace muchos años, en donde empezamos a ver, hace más de 10 años, que la sostenibilidad económica financiera de las ONGs a largo plazo era un desafío y que continúa siendo al día de hoy, incluso tal vez tanto o más hoy que en el pasado, y la respuesta en los donantes individuales recurrentes como una forma de darle a las organizaciones de la sociedad civil una previsibilidad financiera de cuál va a ser su flujo de ingresos hacia adelante, ¿no? Y se separa Donar Online en la necesidad de generar una autonomía programática por parte de la sociedad civil, de las organizaciones, y que no dependan de los fondos de unos pocos donantes o empresas que tal vez hagan perder cierta rigurosidad programática o metodológica en pos de ir detrás del interés de un donante, y que podamos hacer valer, digamos, el know-how, la experiencia y lo que cada una de las personas que está hoy participando sabe hacer. Entonces, detrás de eso, nuestra intención de, bueno, ¿y cómo hacemos para que la tecnología contribuya a que las organizaciones de toda la región puedan verse favorecidos con algo más de autonomía y previsibilidad financiera? Eh, Actualmente, hoy Donar Online la utilizan 9.300 organizaciones de estos 7 países. Similar a lo que contaba Jochi, el 70%, o un poquito menos, hoy 65% son de Argentina, que es el país que nos vio nacer, pero que hemos crecido considerablemente en otros países como Colombia, México y Uruguay recientemente. En estos 10 años hemos contribuido a recaudar $100 millones, es decir, estas organizaciones juntas han recaudado más de $100 millones. Es un montón, es un montón. Nos pone muy orgullosos esto. Sabemos que se puede ir por más todavía, pero es un número que nos emociona, y nos emociona saber que está vivo, porque cada mes se suman 7.000 nuevos donantes a diferentes organizaciones de la sociedad civil que son parte de Donar Online. Actualmente hay 223.000 personas o donantes que acompañan a organizaciones recurrentemente, que también es un poco vamos a hablar después, seguro, Guille, de la recurrencia versus las donaciones por única vez. Acompañamos las dos, por supuesto,
pero tenemos una preferencia por la recurrencia porque justamente el esfuerzo que eso genera, se puede ver el beneficio en el largo plazo, ¿no? Y contando las recurrentes y las de única vez, ya casi llegamos a los 600.000 personas que han donado a través de Donar Online durante estos años. Y son $700.000, está en dólares porque hay personas de toda la región, para simplificar un poco, pero son $700.000 que mes a mes, va creciendo este numerito mes a mes, pero hoy aproximadamente son 700.000 que se transaccionan para todas estas organizaciones de estas 230.000 más los donantes de única vez de cada mes. También es un montón de dinero que va de un sector de individuos como cualquiera de nosotros a estas organizaciones. Eh, y como vamos a hablar de tendencias y de métricas, traje dos indicadores. Uno es el porcentaje de cobrabilidad, que es algo que todo el mundo está mirando, que tiene que ver con qué porcentaje de las donaciones que efectivamente se hacen a través de la plataforma, después ese dinero termina entrando a mi cuenta, ronda el 90%. Esto hay una pequeña variación según el país, según el medio de pago, según el tipo de medio utilizado. Y también algunas funcionalidades que pueden estar activas o no en Donar Online, como por ejemplo la funcionalidad de cobros inteligentes, que hace que una donación pueda ser enviada a diferentes procesadores para aumentar la chance de cobro. Y después sobre la conversión, es decir, cuánta gente dona sobre el total de gente que vio mi campaña, esto puede variar entre un 8 y un 26%. Los formularios clásicos, los históricos que tenemos, convierten cerca de un 8%, y organizaciones que tienen formularios personalizados con su estética y demás, andan cerca del 26%. Después retomamos esto si hay interés, pero simplemente para compartir. Y sumo a esto que nosotros trabajamos históricamente con Mercado Libre. El programa Mercado Libre Solidario fue uno de esos que hace 8 o 9 años también nos pareció fundamentales, porque quienes están dentro de ese programa también pueden sacar provecho de otra capa de valor que agrega Donar Online a las organizaciones en los países que ahí se ven. Y después hay otras formas también de procesar las donaciones que nos permiten esto, inteligencia de cobros y mejorar la cobrabilidad según los diferentes países. Y en el caso de Stripe, que pueden ver ahí, nos habilita a que hayan cobros internacionales. Es decir, si alguna de sus organizaciones quiere hacer campañas en el extranjero para poder recibir esos fondos en Argentina, en Colombia, en México, en Uruguay o en los otros países que ahí están, lo podemos hacer hoy a través de este aliado internacional. Y lo último que no lo mencioné, pero creo que mucha gente ya lo sabe, Donar Online es una organización social sin ánimo de lucro. A mí me gusta mucho esto, que hayamos logrado trascender siendo una organización que trabaja en temas de tecnología, y es un equipo muy comprometido a resolver las causas sociales que los 9.300 organizaciones que nos usan tienen, y que nosotros mismos a veces también compartimos, ¿no? Porque parte de esos dolores los hemos vivido en carne propia, y tenemos suerte de estar rodeados de gente muy profesional, como las caritas que ven ahí, pero no quiero dejar de mencionar a Juan Lapetini o Carolina Mano, que son personas muy, muy referentes en el mundo del fundraising y que son parte de este equipo que también hacen que nos contribuyan. Así que esa es una breve introducción a Donar Online. Buenísimo, gracias a ambos. Algo que surgía, ¿no? Es cuando hablamos de este donante individual, que al fin y al cabo es una persona, algo interesante por ahí como para comenzar la discusión es entender qué tendencias ustedes están viendo en cuanto al comportamiento de esa persona en lo que refiere a la recurrencia y a la donación. ¿Cuáles son las tendencias que ustedes ven en relación a cómo se comporta ese donante hoy? ¿Qué características tiene? No sé quién quiere empezar. ¿Jochi? O sea, si querés, para romper el hielo, y probablemente Mario también tenga más granularidad, pero nosotros, en general, desde Mercado Pago, lo que venimos viendo como resumen es, uno, que es un tema también crítico de todo el entorno digital, digo, todo lo que tiene que ver con confianza digamos, en lo que es seguridad digital, estafas, etcétera. Digo, es un gran tema hoy, digo, de todo lo que tiene que ver con funcionamiento, los sistemas digitales, en finanzas, en comercio, etcétera. Hay crecientes
digamos, temas vinculados con esto, preocupaciones de la gente, dudas, ¿no? Bueno, fue creo hoy tapa el último informe de la Nación en Clarín, digo, es un tema muy recurrente que claramente para Mercado Libre y Mercado Pago es un tema material, el principal, le diría, de preocupación y de acción. Eh, y lo menciono porque en las encuestas que cada tanto hacemos a los usuarios donantes a través del botón donar, que es lo que nosotros podemos hoy mirar con más claridad, 7 cada 10 nos dicen que eligen donar a través de Mercado Pago o de botón donar por la confianza y la seguridad eh, que les da la plataforma, ¿no? O sea, que sé que acá no hay, digamos, nada raro, no hay ninguna estafa, nada, el dinero va a llegar a donde tiene que llegar. O sea, es el punto de la seguridad eh, en el medio de pago de cobranza, que por ahí parece algo medio burocrático, genera un nivel de confianza, digamos, y por ahí de favorabilidad en la donación que lo vemos cada vez más crítico. Por ahí hace algunos años no estaba, sobre todo porque las donaciones por ahí se gestionaban de diferente manera, presencialmente, etcétera. Bueno, hoy, donde la gran mayoría de las donaciones se traccionan seguramente vía digital, es un tema crítico, ¿no? Entonces, ese lo venimos viendo creciendo de manera significativa. Otra tendencia en el comportamiento, yo no voy a hablar tanto de recurrencia, que es por ahí un aspecto que nosotros vemos menos. Sí, por ahí lo que venimos percibiendo entre las encuestas y lo que venimos viendo de los ritmos de naciones y cuándo hay picos y cuándo hay valles. El segundo punto que es bastante claro es el gran crecimiento que hay en donaciones cuando hay una percepción de una emergencia. Y ahí ustedes me dirán, bueno, claramente es algo que no es que podemos controlar, bueno, actuar como, pero sí digo, entender qué es lo rico y Caro Mano ha dado varias charlas en encuentros que hemos hecho, digo, y por ahí entender cuáles son, digamos, qué es lo que yo puedo extraer de qué pasa en una emergencia y cómo se comunica en una emergencia, para ver qué de eso puedo adaptar a mis campañas más tradicionales o más del día a día, digámosle. Pero sí vemos que cuando hay un sentimiento de emergencia, etcétera, hay un pico enorme, digamos, de donación, entonces que la gente reacciona muy positivamente y cuando hay una identificación clara de un problema a resolver, hay una reacción clarísima, ¿no? Ahí muy diferente a por ahí al que llamamos el día a día, la donación silenciosa, de recurrente, donde por ahí hay otro nivel de compromiso, de conocimiento de las personas que no todo el mundo lo tiene. Entonces, confianza y seguridad de las plataformas, la sensación de emergencia y entender qué hay ahí detrás de esa lógica de comunicación en la emergencia que hace que, más allá del obvio, digo, del bombardeo que tenemos en todos lados, digo, pero hay algo ahí que genera un impacto bien diferente. Y después también los casos que generalmente vemos que funcionan mejor dentro del botón de NAR, por hacer un recorte, son los casos donde hay una direccionalidad muy concreta de para qué te estoy pidiendo la donación, ¿no? Digamos, cada vez menos, o vemos que generalmente los casos donde la donación se pide para la institución, ayudar a la ONG y no a una causa o a un problema concreto, el impacto es mucho menor, digamos, que en los casos en que digamos, hay una claridad del destino de los fondos y para qué te estoy pidiendo tu apoyo, antes que ayudar a la organización, ¿no? Entonces, siempre el propósito viene al frente y lo más concreto y pragmático posible, porque siempre hay que asumir a un donante ácido, un donante que no necesariamente está comprometido con mi organización, sino que eventualmente se va a interesar por un problema en el cual le interesa contribuir para resolverlo, ¿no? Entonces, tengo que decir ahora como tres grandes tendencias un poco consolidadas de estos años, mencionaría esas tres. Buenísimo, gracias. Me encanta, me sumo a dos tendencias que las compartimos, cuestiones de seguridad digital fundamentales, cuidados, buenas prácticas, fundamental, y también el mismo patrón vemos con las emergencias, ¿no? Como son los picos. Cuando uno analiza qué pasó este año, ves que hay un pico grande en febrero por los incendios del Bolsón y después Bahía Blanca, como son dos grandes hitos. Y vemos que la ciudadanía se vuelca a acompañar en estos casos, creo que en gran parte por el gran nivel de difusión y de visibilidad pública que tienen este tipo de cuestiones, ¿no? Lo cual también creo que hay algo ahí de buenas prácticas de las organizaciones, como aún sin estas cuestiones, cómo podemos aprovechar la agenda pública de todos los días para capturar mejor nuevos donantes. Y volviendo a tendencias, algo que vemos en esto que preguntaba Guille de la recurrencia, históricamente y pre-pandemia, nuestro mix entre de cada 100 donaciones nuevas, 70 eran recurrentes, 30 por única vez.
había un sesgo de que Donar Online explícitamente promovía eso. Durante la pandemia eso se fue al 50-50, hubo mucha gente que empezó a donar como por única vez, y después se volvió a acomodar en un 60-40, es decir, no volvió a los niveles de tanta recurrencia como antes. Hoy, si bien hay meses, justo junio cerró 70-30, pero vemos que en el último periodo de 12-18 meses eh, se acomodó en un 60% de las nuevas donaciones son recurrentes versus las que no. Otra cosa que vemos que no veíamos tan claro antes es la, el deseo del nuevo donante de compartir y de difundir que acaba de donar. Y para que se hagan una idea, y acá hay una oportunidad gigante, el 15% de las personas que donan, nosotros, la experiencia de donación a través de Donar Online termina y viene, hay un firuletito y te festejan de que donaste y hay un call to action, una acción que te lleva a compartir. Bueno, el 15% de la gente que dona comparte. Y ahí hay también una oportunidad porque darle un poquito más de visibilidad a los donantes nuevos y también a los actuales, creo que es algo que empieza a verse. Este número era cerca de un 5% hace 2 años y ha crecido considerablemente, así que me parece que hay algo ahí también a mirar con detenimiento. Y el subdato de esto, que es el más valioso, que es cuando un donante comparte la misma campaña de la organización, tiene el doble de chance de convertir a un donante nuevo que si lo comparte la organización. Es decir, nuestros donantes son nuestros mejores fundraisers, ¿no? Y creo que eso es algo que al menos nosotros no habíamos capturado que pasaba hacia atrás. Creo que eso es bastante relevante. Y esto es un avant premier, porque dentro de algunos días se va a publicar un estudio que Donar Online participó junto con la CAF, que es la Charity AIDS Foundation, que hace un estudio a nivel global. Nosotros participamos en varios países de la región y algunos datos así de tendencias de comportamiento de los donantes. Uno es que las personas que donan, primero en América Latina, el dato que se va a publicar es que el 56% de las personas han donado de alguna manera en el último año, en 2024, en América Latina. Cuando repreguntás sobre cómo donaron, el 40% de ese 56 dice que fue una donación directa, es decir, a un familiar, un primo, un amigo, un hijo o algo así. Y el 33% de ese 56 le ha donado a una organización, ¿no? Que es un poco las personas que estamos acá, estamos representando a una organización. Creo que ese es un dato de tendencia también. En otros lugares del mundo va cambiando esto, va a ser lindo cuando salga el reporte, porque vamos a ir viendo que hay un vínculo entre las regulaciones de los países y la voluntad de la gente a donar, que este estudio y otros también empiezan a poner de manifiesto. Freno acá, así seguimos Mario, con el yo resto, pero ahí sí. tenía una pregunta en relación a los recurrentes y este análisis que haces de cómo empezaron el 70-30, después el 60-40 y cómo lo ven hoy. Dentro de los recurrentes, el perfil etario, ¿qué están viendo? Está bajando. El perfil promedio de un donante recurrente en el 2017 era una mujer de 55 años. Eh, y actualmente ha bajado, no tanto, pero 40 y largos, creo que es 49 años, sigue siendo una mujer, pero ha bajado un poquito. Y eso está empujado porque hay un segmento de sub-25 que antes no existía o no estaba tan a la mano. Creo que en parte no por el tamaño de los montos, ¿no? No son donaciones tal vez en montos eh, tan, eh, sí, tan sustanciales, pero sí como que la gente más joven puede como donar de forma más sencilla hoy a través de billeteras virtuales y demás. No es como, no hace falta tener una tarjeta de crédito para convertirme en donante, y eso era una barrera en el pasado que hoy ha sido bajada considerablemente. Ambos mencionaron las campañas, ¿no? Y pensando específicamente por ahí en ese tema, ¿qué tipo de campaña hoy en cuanto a temática, enfoque o estrategia les parece que genera más tracción? Podemos pensarlo desde la recurrencia o no, directamente
Hochi desde el botón, pero pensando o tratando de analizar cuáles son las características de esas campañas que a ustedes les parecen que generan más tracción en los donantes. Mira, ahí, bueno, obviamente lo primero ya lo dijimos ambos, digo, las emergencias, pero está claro que son un fenómeno, como su nombre lo indica, muy especial y extraordinario, pero igual, incluso dentro de las emergencias hemos visto mucha disparidad también entre lo que recauda una organización u otra. Tampoco es que hay una emergencia, entonces, de todos modos, en una emergencia funciona estas mismas lógicas de comunicación con claridad, claridad de para qué estoy pidiendo dinero, obviamente la reputación de la organización que se construye mucho antes, no en ese momento, ¿no? Entonces, obviamente, las credenciales que tiene de participación en territorio en emergencias previas, digo, todo lo que, digo, eso de actuar con lógica de emergencia no quiere decir que en la emergencia aparezco y antes nunca aparezco, sino que obviamente las organizaciones que mejor les suele ir son las que comunican con claridad, las que tienen ya credenciales asociadas a esa temática y no aparecieron, ¿no?, en un one shot queriendo aprovecharse, entre comillas, de una situación, etcétera. Y después las otras dos grandes temáticas que generalmente vemos que consolidan mayor interés son nuevamente las sociales más que las ambientales, más que las puramente ambientales, porque digo, si nos ponemos técnicos, todo lo ambiental es social y viceversa, pero las que son más puramente vinculadas a situaciones, si se quiere, de pobreza o erradicación de la pobreza. De nuevo, siempre digo, lo que es transversal es claridad absoluta y prístina en el objetivo de la recaudación, ¿no? Lo que definitivamente no funciona es cuando pido plata para la organización y después veo qué hago con esa plata. Y el tercer punto en Argentina es bastante relevante, esto lo tiene que ver con animales, con cuidado de animales, rescate de animales. Es uno realmente de los temas que recurrentemente tiene muy buen impacto y muy buena respuesta de las personas. Creo que también es consecuente con muchas tendencias que uno puede ir viendo en general en nuestras sociedades, el crecimiento de mascotas, etcétera, etcétera. Es un tema que para ahí no es tan obvio, pero que tiene que ver, y se quiere roza lo ambiental, pero que tiene que ver con, incluso cuando fue los incendios de corrientes muy graves en Argentina en febrero de 2022, que fue uno de los grandes picos que tuvimos de recaudación, donde aparece en ese momento Maratea, y era todo un tema, casi que empiezan ahí todo el tema de los influenciadores también juntando dinero para causas. Uno de los grandes temas de recaudación de corrientes que a veces no se recuerda tanto fueron las organizaciones de animales que recaudaban para el rescate de animales afectados por los incendios. Digo, entonces se van abriendo ahí como submundos de procesos, serían como tres grandes temas que detectamos que en general ganan interés. Los temas por ahí más técnicos, también comunicación simple, ¿no? Cuanto más técnico es el problema, más difícil es que genere ese link con las personas, y eso también, y acá también hay que decirlo, y también lo hemos visto mucho de Mercado Pago, entre muchas comillas, competencia que se dan, también digo, porque uno en definitiva está compitiendo por el interés, la atención y hasta digamos, la capacidad digamos, financiera de una persona que es limitada, y también un fenómeno creciente, digamos, de los últimos años tiene que ver con las multiplicidades de donaciones también muy vinculadas a temas de salud, ¿no? Para una persona X, un tratamiento, que en Mercado Pago también tenemos habilitada esa función en los casos de tratamientos muy complejos, con ciertos costos y demás. Hemos visto mucho esto, que era un poco lo que decía Mario, ¿no? Creciendo mucho las donaciones, y pasa mucho que nos piden activar un botón de donaciones para la colecta de la escuela que trabaja con chicos. La microdonación que genera mucho impacto en un metro cuadrado específico de una población, que creo que Mario ahí lo rescataba, lo hemos creciendo mucho eso también, ¿no? Ya como no necesito que aparezca la gran organización, sino que yo ya confío mucho más a veces en mi círculo de confianza y un link de WhatsApp que me llega de un conocido donde me dice, che, estamos juntando plata para algo que es un micro tema, pero que tiene yo sé que voy a aportar muy concretamente a resolver un problema muy específico y me quedo tranquilo también con eso, ¿no? Entonces, sí, hemos visto crecer mucho la microdonación asociada a un tema que puede ser muy denso, pero que por ahí que afecta a una sola persona, pero que yo conozco o que es de un entorno cercano, ¿no? Entonces, también a ver ahí qué podemos aprender de esas lógicas de comunicación y de esas lógicas de conexión con temas que son muy específicos, pero muy concretos también, ¿no? Eso la verdad nosotros, y sabemos, y Mercado Pago es herramienta muy, muy utilizada para ese tipo de donaciones más, si quiere, de entornos familiares o de colegios, ¿no? Así que eso es algo que venimos viendo de cerca. Genial. Sumo dos cositas nada más, que en términos de tendencias, más que tendencias, digamos, que dice la data, ¿no? Que es medio una foto que vamos sacando todo el tiempo, sobre las causas que están performando mejor. Y
En los últimos meses les ha ido muy, muy bien a organizaciones que trabajan cuestiones de educación, empleo, niñez y salud. Ese es el top 4. Después le sigue animales. Que animales, me gusta que lo mencione también Jochi, porque hasta hace 2 o 3 años era todavía mayor el porcentaje o los buenos resultados. No es que ahora no, pero me parece que ahora otras organizaciones empezaron también a trabajar mejor y eso hace ver una pequeña disminución en términos porcentuales, ¿no? De organizaciones, pero sí creo que son las temáticas. Y después si uno hace doble clic, va más allá de la temática, ¿no? Y va a cómo es el diseño de esa campaña, cómo está hecho. Hay una diferencia que les mostraba al principio de quienes tienen formularios de campaña personalizados, les va muchísimo mejor. Quienes invierten en su comunicación, esa este, imagen de marca, también les ha ido bien. Y una breve anécdota, en la última emergencia, no voy a nombrar las organizaciones, pero hicimos como un test AB con 2 organizaciones con el mismo pedido. Y una era una organización muy conocida, un nombre que todos los que estamos acá conocemos, y la otra una organización muy puntual que trabaja en esa localidad donde estaba la emergencia, y se lo mostramos eso a todo el país. Y la que era más conocida se llevó 7 de cada 10 donaciones nuevas que se generaron, pero la otra se llevó 3 de cada 10 también. Y lo que hacíamos era mostrábamos aleatoriamente uno y otro, justamente para medir el impacto de la marca. Entonces, como también hay algo de trabajar la marca, la visibilidad y demás, que Ujú. evidentemente tiene un impacto. Buenísimo. Yendo al inicio, ¿no? Y pensando específicamente por ahí, esta es más para Mario, vinculado con la captación, ¿no? De la puerta de entrada de la recurrencia y la captación de ese donante individual. ¿Cuáles son las tendencias que ustedes están viendo desde Donar Online en relación a la captación? Mira, algo que empezó a pasar fuerte desde fines del año pasado es la búsqueda de organizaciones de donantes latinos que viven afuera del país de origen. Y si bien eso siempre pasaba en una proporción menor, en el último tiempo se empezó a extender. También Donar Online empezó a brindar mejores herramientas para que eso suceda, pero se ve un fuerte interés, ¿no? Cuando hablamos de eso, esos webinars se llenan de gente. Cuando publicamos algo, vemos muchísimo mayor compromiso y respuesta por parte de las organizaciones. Y cuando miramos las métricas, también vemos que el esfuerzo tal vez es el mismo y el resultado es 10 veces mejor cuando haces una campaña dirigida tal vez a argentinos o colombianos que están viviendo en Europa o en Estados Unidos, porque el ticket es considerablemente mayor, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera hace falta hacer una traducción de la campaña porque le estás apuntando a la gente de tu lugar afuera, pero los montos son mayores, están en dólares y eso hace que sea atractivo. Yo diría que eso es lo principal que estamos viendo ahora en términos de captación, ¿no? Después hay otras cuestiones más relacionadas a eficiencia y fidelización. De eficiencia lo hablamos dentro de un ratito, pero sobre fidelización, las grandes ganadoras desde el principio del año pasado a junio de este año son las organizaciones que activaron los upgrades de donación recurrente automatizadas. Es decir, hay 2 formas de hacerlo. Una es los nuevos donantes cuando donan tienen la posibilidad de poner un check. Deseo que esta donación recurrente se actualice por inflación cada 3, 4, 6 meses. Eso lo puede poner la organización. O que la organización directamente diga, quiero que todos mis donantes de esta campaña tengan un upgrade por inflación de determinada forma y hay un mecanismo que le genera eso de manera automática. ¿Quiénes hicieron eso? La rompieron, la están rompiendo el año pasado y y es como, Está buenísimo esto que decís, porque a muchas organizaciones les genera la duda, ¿no? Entonces viene bien esta tendencia y esta recomendación, si se quiere, pues siempre está esa duda de qué hago. el resultado es abismal entre quienes tienen activado eso y quienes no. Así que, o sea, los números sí. No vemos bajas relacionadas a pedido de upgrade, que es otro miedo que a veces se tiene, y sobre todo para nuevos donantes, no vemos que conviertan menos los formularios que tienen esa casilla. Simplemente la gente que no quiere no lo tilda y ya. Así que me parece que ese es
patrón emergente relacionado a la captación. Ujú, ujú, está buenísimo. Em, Jochi, pensaba, vos hablabas al inicio de el trabajo que ustedes hacen en la capacitación a las organizaciones sociales. Y por ahí preguntarte un poco en relación a ese tema, ¿qué es lo que las organizaciones sociales ustedes están viendo que más necesitan y ustedes están brindando en torno a esa capacitación para fortalecer sus capacidades? Sí, un punto interesante, sobre todo, les diría muy valioso del programa de Mercado Solidario es que hay una suerte de, como de atención, digámosle, personalizada para las organizaciones, que digo que no es algo que en un entorno cada vez más masivo, como es el de Mercado Libre, con millones de vendedores, usuarios y demás, es algo muy valioso. Tenemos un equipo especial, entrenado y dedicado a atender necesidades, consultas, problemas de las organizaciones en la gestión de sus cuentas, en el conocimiento de las herramientas y demás. Así que lo primero que es importante saber, o es interesante saber, es que a través del programa hay un equipo. Trabajamos con Arbusta, que es otra organización social bastante conocida en tecnología, que tiene esa atención personalizada y puede asistirlos en prácticamente, bueno, cualquier cuestión que puedan tener vinculada con el uso de la cuenta. Las principales puntos que vemos tienen que ver con eso, más con digamos, la cultura del uso digital o el manejo digital de las cuentas, el dinero, y pasar a esa lógica más de poder aprovechar todos los beneficios que puede tener operar en el ecosistema digital, que es no solamente, digo, la recepción de la donación, si querés, bueno, es el mejor escenario, pero es el escenario donde entra el dinero, pero después, ¿qué puedo hacer con ese dinero? En este caso, en el ecosistema de Mercado Pago, digamos, cómo puedo gestionar incluso a partir de esa cuenta pago a proveedores, transferencia de fondos, cómo puedo hacer inversiones con los fondos disponibles. Ahí generalmente están más asistencia o asesoría más vinculada, no tanto porque no somos expertos en estrategia de fundraising, o seguramente como es donar online, o como son los expertos que invitamos muchas veces a las sesiones que hacemos. De hecho, vamos a hacer una, después le va a llegar a todos los que están en el programa. Podemos hacer en vía, ustedes hacemos una vez por año con Wingu, que es parte del ecosistema acá también de Civic, capacitaciones específicas en digitalización, uso de inteligencia artificial. Es un tema recurrentemente interesante para empezar a pensar. Digo, hoy no lo mencionamos todavía, pero parte de seguramente las herramientas que todos deberían estar explorando, ni pensar en lo que es eficientización de costos, energías en el armado de campañas, copies, estrategias de comunicación. Digo, ahí creo, para explorar hay muchísimo. No sé, Mario, ahí si viene viendo algo en ese sentido, pero hicimos el año pasado, le llamamos la Meri Solidario Week. Hay muchas weeks de venta. La nuestra es una semana de Meri Solidario, donde hemos hecho el año pasado diferentes instancias virtuales y presenciales. Siempre nos gusta todavía lo presencial para quienes pueden acercarse a la oficina de Mercado Libre, porque otra cosa que buscamos con el entorno también es comunicación y conexión entre las organizaciones y aprendizaje compartido. Pero sin duda que ya hicimos el año pasado una capacitación vinculada con uso de inteligencia artificial para la gestión de campaña. Fue una de las más convocantes o las más interesantes, ¿no? Entonces, tanto desde el uso más, si se quiere, del día a día de la cuenta de Mercado Pago, que tiene su complejidad, y después lo que más hemos visto últimamente en términos de preguntas, consultas o interés, es vinculado con cómo le agrego valor, sobre todo desde la inteligencia artificial, a la gestión de campañas, que creo que ahí hay realmente para explorar muchísimo. Ahí trajiste un súper tema, entonces Mario lo trajo al inicio cuando habló un poquito sobre procesadores inteligentes para aumentar el cobro, pero por ahí preguntarte, Mario, un poco cómo están viendo el rol que puede cumplir la inteligencia artificial en la gestión de los donantes recurrentes. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Sí, sí. Es un seminario aparte, ¿no? Me encanta, digamos, acá es un tema que trabajamos y para algunas cosas la inteligencia artificial está muy a la mano. Ya supongo que todos somos usuarios medianamente activos de plataformas como ChatGPT, Claude, Gemini y las demás, ¿no? Como inteligencia artificial generativa, que como decía Jochi, son fundamentales, ¿no? Para escribir textos, campañas, para creatividad, para mejorar cuáles son esos mensajes de agradecimiento, cómo lo vas mejorando a través
de las distintas experiencias, cómo a través de una foto que saques en un trabajo de campo que hiciste el fin de semana en tal o cual provincia, transformes eso después en un informe de impacto. Bueno, esas son herramientas que es casi imperativo que empecemos a usar o que sigamos usando y que sigamos fortaleciéndola, ¿no? Y después hay herramientas que están basadas en inteligencia artificial, tal vez no la generativa, pero sí más de machine learning y otras que nos habilitan a sacarle mayor provecho a cuestiones como un orquestador de procesadores de pago, ¿no? Que aún así lo podés hacer sin utilizar inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial te va a permitir, o el aprendizaje de máquina, para decirlo en español, te va a permitir hacerlo más eficiente. Entonces, hay oportunidades. Por ejemplo, lo que hoy Donar Online hace, que conté rápido al principio, es eh, vamos aprendiendo según diferentes criterios. Por ejemplo, el tipo de medio de pago elegido, ¿no? Tarjeta de crédito, débito, transferencia, etc. El procesador original por el cual se fue a procesar esa donación. Tercero, el día en que se mandó a cobrar. Bueno, todas esas variables, si uno las analiza uno por uno, se vuelve loco, pero un análisis masivo de eso nos permite ver oportunidades en donde, por ejemplo, decís, mirá que la Diners, a través de Mercado Pago, cuando la mandamos a cobrar el 5 de cada mes, tiene 5 veces más chances de éxito que si la mandamos por otro lado. Bueno, eso hace a la larga que el porcentaje de cobrabilidad sea mucho mayor en las organizaciones que tienen activado esta funcionalidad de cobros inteligentes, ¿no? Lo que nosotros nos dimos cuenta es que a nosotros nos apasiona, bueno, acá no está Agustín, que es cofundador y es nuestro CTO, se la pasa, el equipo técnico se la pasa viendo qué oportunidades hay de este tipo y las implementa bajo la premisa que todo el mundo lo puede aprender, ¿eh? No es ciencia espacial, todo el mundo lo puede aprender, pero acá hay un equipo que se dedica a eso y a disponibilizarlo o democratizarlo también eh, para que cualquier organización de estas 9.300 y las que se vayan sumando puedan tenerlo sin necesidad de haberse metido técnicamente en ese tipo de cuestiones, ¿no? El resultado es un checkbox dentro de tu plataforma de donar online y mejorás 5 o 6 puntos de un mes al otro tu cobrabilidad, ¿no? Entonces, para ese tipo de cuestiones es brillante y me voy un poquito del tema del fundraising si querés, pero no dejo de maravillarme con otro tipo de herramientas y demás y cómo esto va mejorando semana a semana. Últimamente estoy muy fanático de B0, si no la conocen, de Vercel, como la versión cero de aplicaciones o de webs o de soluciones. Y en vez de que te devuelva un texto muy, muy lindo, te devuelve una app o te devuelve una web de lo que vos le estás pidiendo. Y es sorprendente las cosas que hoy se pueden hacer y me imagino esto llevando así al fundraising para campañas de fidelización con donantes, para eh, contar el impacto, esto de la confianza, ¿no? Como una falencia que tenemos las organizaciones de la sociedad civil es que no hemos construido de forma constante un nivel de confianza en la ciudadanía, ¿no? Como que si me preguntás por, che, ¿cuál es tu top 5 de ONGs? Vamos a seguir nombrando las mismas que hace 10, 15, 20 años, como que no emergieron muchas nuevas que se hayan sabido posicionar muy bien, y eso, como decíamos recién, impacta en la chance de que alguien te vaya a donar. Entonces, me parece que hoy podemos aprovechar estas herramientas para tener un posicionamiento mucho más sólido, firme, que genere mayor compromiso con los donantes, que la IA nos la pone muy a mano, ¿no? Como el que no las quiere usar es porque, eh, no sé bien por qué, pero está ahí, habría que aprovecharla. Queda de nuestro lado trabajar para aprovecharla mejor y entender mejor a nuestros donantes. Y pensando en eso y pensando en de qué manera los entendemos mejor y cuál es la donación hoy que realizan como aporte. Lo voy a dividir por ahí en el botón y en única vez y en recurrencia. ¿Cuál es el promedio de donación en recurrente para Mario y por ahí para Hochi, el de única vez, el promedio en donación en el botón? ¿Y qué distribución hay entre las pequeñas y las medianas donaciones? Hablamos de microdonación, pero ¿qué distribución vos estás viendo hoy, Mario? Dale, arranco yo. Tengo a mano las mensuales, no,
no tengo las de única vez, pero las puedo buscar mientras Jochi responde, a ver si hay alguna diferencia, la comparto. En Argentina, el promedio de donación mensual de los últimos 12 meses fue de 6.250 pesos, de las donaciones nuevas. No si cuento todas las históricas, porque hay algunos que no hicieron todo el upgrade, pero 6.250 pesos. Más o menos se mantienen los $5 históricos, que salvo algún momento de grandes evaluaciones, pero es un buen número. En Chile ronda los 10.000 pesos mexicanos, en Colombia los 50.000, en México los 500, en soles de Perú 79 y en Uruguay son 200 pesos uruguayos. Esos son los montos promedios de donación de las recurrentes de los últimos 12 meses. Y promediamos en regiones $5 también, aprox. Más o menos sí, en algunos países es un poquito más. En Argentina históricamente era un poquito menos, subió ahora ahí a los 5. En México suele andar un poquito mejor también de $5, más cercano a los 7. En el caso de, tomo el botón de donar, que es lo más fresco que tenemos, y en Argentina, claro, porque es donde hay masa crítica. Promedio mes normal, sin emergencia, estamos más o menos en 3.000 donantes, con más o menos 10.000 donaciones y un promedio, o sea, acá hay más de una donación por persona. Y el ticket promedio es fino, pero alrededor de $4, así que está, pero bueno, más o menos dentro del horizonte que mencionaba Mario. Obviamente nada, en emergencia, digo, las recaudaciones son, digamos, pero completamente abismales las diferencias por 300 veces, digamos, los números habituales, sobre todo cuando son emergencias bien de alcance nacional. Y versus el año pasado, más o menos, estamos viendo en cantidad de donaciones un aumento de un 60%, más o menos, en el promedio mensual. Así que eso más o menos como resumen. Buenísimo. Sí, agrego, Sí. tengo el dato de única vez de Argentina, que tiene algo interesante, es de 10.000 pesos. Dijimos, las recurrentes son de 6.250, las de única vez de 10.000, pero en las de única vez hay mucha dispersión. Hay muchos donativos chiquititos de 2.000 pesos y hay algunos de 500.000. Entonces nos dan un promedio muy cerquita de los 10.000, pero creo que está bueno entender que hay mucho margen, ¿no? Entre 2.000 y 500.000, la dispersión es súper grande. ¿Cuáles son para vos, Mario, algo que tememos mucho las organizaciones es que nuestros donantes recurrentes dejen de donar, ¿no? ¿Cuáles son las señales que vos crees que pueden anticipar que ese donante recurrente está llegando a su fin en el relacionamiento con la organización? Es una excelente pregunta. Les voy a compartir cuál es el ratio de donantes que se dan de baja cada mes. En promedio, hay organizaciones que tienen un poquito más, otras que tienen un poquito menos, pero en promedio es el 1.4% del total de los donantes que se dan de baja. Y hay que hacer un par de aclaraciones para que este número no sea como extrapolado directamente. El primero es que hay muchas de estos donantes que están hace más de 15 años donando. Y cuando ves tal vez se los puedo compartir porque se va a entender mejor a que si se los cuento. Les voy a compartir pantalla un instante nada más, porque me parece que está bueno. A ver si puedo. Todavía puedo. Los donantes que se tienden a dar de baja, y creo que esto va a explicar el punto de lo que les quería decir, son los más recientes. Es decir, el donante histórico fidelizado, y díganme si ven la pantalla. Sí. Acá mira, este gráfico muestra donantes que se dieron de baja en el mes de junio que acaba de cerrar, según la fecha de creación de esa donación. Es decir, acá hay una persona que empezó a donar en junio de 2003, antes de donar online, pero es una donación que una organización migró a donar online con esta fecha. Hace 22 años que donaba y se dio de baja en junio. No vamos a decir quién es, pero estuvo 22 años donándole a una organización. Y como vemos, hay algunas bajas de gente que dona hace mucho tiempo, pero el grueso se da con las donaciones, sobre todo del mes en curso
y del mes anterior. Entonces, ¿qué es para mí como el mejor predictor de que un donante no va a permanecer en la organización? Es la manera en que lo capturé. Los donantes que capturamos digitalmente, que tuvieron tiempo de leer información sobre lo que nosotros hacemos, que estaban conectados con la causa, que pudieron completar un formulario a conciencia y esa donación, son mucho menos propensos a darse de baja como donantes de esa organización. Ese es para nosotros el predictor número uno, porque vemos que si no te diste de baja en los primeros 2 meses, después tendés a permanecer. Es raro cuando hablas del tiempo de vida de un donante, porque nuestros números dan números de 15 años en promedio, es como un montón de tiempo. Entonces es difícil poder decirlo como un dato estadístico certero, pero sí vemos que hay mucha fidelización. Y obviamente, y acá nosotros no tenemos tanto control, pero esto es más, no es un dato duro, digo, si lo repiten con este disclaimer, es que nosotros no tenemos tanto control sobre el nivel de seguimiento que le hacen las organizaciones a los donantes. Nuestra segunda mejor predictor es una hipótesis, porque no tenemos el dato, que es aquellos quienes no hacen trabajo de fidelización, quienes no muestran resultados, que no muestran impacto, y que esos donantes no tienen nuevas interacciones, eventualmente un día ven el resumen de la tarjeta de crédito y dicen, ¿qué era esto que estaba donando? Pum, me doy de baja. Pero el otro dato es certero y lo acaban de ver en ese gráfico, así que creo que va por ahí y nada, es como el ABC de la recaudación de fondos, ¿no? De entender que el hecho de donación es un hecho, pero después hay como varias etapas a continuación. ¿En qué momento enamoramos al donante, ¿no? Esto en el mundo de los productos digitales existe algo que se llama el momento wow o el momento ajá, que es cuando un comprador de una experiencia en un momento dice, wow, qué bueno que estoy usando Zoom, porque hice una conferencia para un taller y fue espectacular, ¿no? Un momento que todos nos maravillamos con esto y después nos convertimos en usuarios recurrentes. Bueno, como donantes, hay algo de esa lógica de producto digital que no está del todo permeada en las organizaciones de la sociedad civil y que creo que también ahí hay una oportunidad. No sé, yo dono a varias organizaciones para aprender de comportamiento, para ver también cómo me fidelizan y algunas logran ese momento wow porque me mandan un súper informe. Digo, mirá, con los 10.000 pesos que doné, mirá todo lo que hicieron, todo lo que me cuentan o con qué frecuencia me mandan algo. Y bueno, al final un poco es uno lo que muchas personas que donamos queremos ver, ¿no? Esa palmadita, ese agradecimiento, decir, che, gracias a vos, pasó tal o cual cosa. Gracias, Mario. Ahí, antes de abrir a las preguntas del público, quería preguntarte, Jochi, dentro de las campañas, ¿en qué momento del ciclo de la campaña vos crees que se genera el impacto más importante y cómo debieran las organizaciones aprovecharlo mejor? Ahí tenemos un dato muy, muy, muy claro y que lo vemos sobre todo en emergencia cuando más masa crítica hay, que es la primera semana, ¿no? En la primera semana se juega la campaña, es lo que vemos. A riesgo de sonar tremendista, lo que no lograste en la primera semana, difícil, salvo que haya una estrategia detrás de ir sembrando y construyendo a fuego lento. Lo que solemos ver es que incluso en las mayores emergencias, con las mayores credenciales, etcétera, el pico, el gran impacto se da en los primeros 3, 4, 5 días y después inevitablemente se ameseta. No es que desaparece, pero se ameseta fuertemente. Casi como lo mostró ahí Mario recién ese gráfico. Hay un pico muy claro al día 2, 3, 4. Obviamente después depende también de qué pasa en la situación que estoy abordando, ¿no? ¿Qué otros efectos wow pueden aparecer que vuelvan a generar una ola? Pero generalmente lo que vemos es eso, ¿no? Por eso planificar la campaña, digo, en el caso de que sea la campaña, digo, después las estrategias de recurrencia habituales, obviamente sí se construyen con otra lógica, pero a la hora de pensar en una campaña específica, en un momento de recaudación específico, etcétera, hay que actuar como si en 5 días acabara el mundo y saber que esa tensión que se genera en ese primer instante, que puede ser parecido a ese efecto que dice Mario, ahí es donde tengo que dar el golpe. Después ya es difícil que regresen. Así que eso lo vemos claramente, no tengo un gráfico, pero si lo mostrara sería parecido a lo que mostró Mario recién, con ese gran pico del día 3 al 6 o del día 2 al 5, y después inevitablemente un amesetamiento.
Buenísimo. Tenemos muchísimas preguntas de la gente que está compartiendo esta tarde con nosotros y una específica en relación a algo por lo que ustedes iniciaron cuando caracterizábamos qué buscaban los donantes. Y nos preguntan si podrían expandir un poquito más o explicar o explayarse un poquito más en el tema de la seguridad y la privacidad de datos personales y la adaptación a diferentes contextos culturales y legales en la región. En nuestro caso es una respuesta directa con la última encuesta que hicimos en las motivaciones en este caso, por qué elegían Mercado Pago, era altísima, la respuesta 7 cada 10 era por la confianza y la seguridad que nos brinda la plataforma, ¿no? Eh, y nos ha pasado, o sea, es una respuesta concreta y directa que responde, creo, como decía al principio, a un contexto más generalizado de, obviamente, un crecimiento inevitable en la medida en que crece el uso de las herramientas fintech, de todos los entornos digitales de comercio y de finanzas. Inevitablemente, en la medida en que hay más dinero en esos entornos, obviamente, lamentablemente, crecen también las estrategias vinculadas con captar esos dineros de manera fraudulenta o de manera claramente delictiva, digamos, ¿no? Entonces, eh, en la medida que eso ha crecido, obviamente las donaciones en entornos digitales pasan a ser parte también de esa desconfianza que se puede generar en esos entornos. Por eso nosotros trabajamos con mucho foco, digamos, en la seguridad y la confianza de la herramienta y de la plataforma para el uso, obviamente, del dinero en cualquiera de sus usos, obviamente también las donaciones. Es muy común y nos pasa mucho, y lo habrán visto también. De hecho, en el último caso de la emergencia en Bahía Blanca, salimos a comunicarlo directamente, la generación de los famosos alias truchos, ¿no? Es muy común, pero también ojo cuando piensan los alias, estén atentos también a eso, ser muy claros en que, digamos, en que a veces la circulación de alias, así como al tuntún, genera poca seguridad, aunque sea por Mercado Pago. Entonces siempre con los logos, siempre comunicando, siempre piensen con la lógica de phishing constante, que la gente está cada vez más atenta y más alerta a que esto que me están mandando de dónde viene. Los alias falsos y fake no es algo que nos pasa mucho. Obviamente hemos desarrollado un montón de herramientas internas para, digamos, dar cuenta de eso y las sanciones correspondientes y demás, pero pasa. Entonces, ahí diría que es un tema que tiene que ver, obviamente, no con las donaciones en sí, sino con un contexto en general de hiperdigitalización y por ende de mayores riesgos vinculados con eso. Entonces, digamos, no lo subestimaría el tema, digamos. Piensen también, cuando pienso en la lógica de la campaña y pienso en la lógica de cómo voy a comunicar la captación de ese dinero, estén atentos también, incluso usaría a ChatGPT en todo caso hasta para desafiar eso y entender qué riesgos vinculados con estos temas no estoy viendo en mi campaña o en mi temática, qué debería tener en cuenta. Hoy hay un montón de herramientas ahí digo, Mercado Pago per se, obviamente sube el nivel de confianza porque ya es una suerte de garantía, pero incluso en Mercado Pago nos pasa también, obviamente, alias truchos, etcétera, hay cosas que pueden pasar. Entonces, comunicar con la mayor seriedad y rigurosidad posible, ya eso genera confianza generalmente en el donante, ¿no? Bueno, puedo agregar, Guille, algo cortito. Sí. Es un tema, el otro día leí un informe, creo que el que Jochi hacía referencia, que decía que en Argentina las estafas digitales crecieron 21% en los últimos 6 meses. Y hace sentido porque, bueno, eso, como el mundo fintech ha crecido, se ha desarrollado mucho, y bueno, nosotros no podemos ser ajenos a las vulnerabilidades que hay o el interés que se genera. Y el otro día se hablaba internamente como de una metáfora que era la plataforma, nos esforzamos un montón en que seamos PCI compliance, que todos los mecanismos de seguridad, que los datos estén encriptados, hasheados, como todos son estándares muy altos de calidad. Y alguien del equipo dijo el otro día, es como que contratás un servicio de alarma, el más caro que hay, el mejor, pero dejás las llaves de la casa puesta, ¿no? Y vemos eso, entonces cómo también contribuimos a que las organizaciones, eh, si alguien dejó la llave puesta, nosotros poder avisar rápido, cuidado que dejaste la llave puesta, ¿no? Entonces hay buenas prácticas en términos de privacidad y seguridad digital. Vamos a hacer un webinario pronto para compartirlas también. Creo que es importante seguir formándonos en estos temas porque muchas veces se aprovecha de la urgencia, ¿no? Hay algo no sé, esto pasa en otro tipo de estafas también, que es todo urgente, no, necesito ya urgente que me transfieran de, y en el afán ese, por ahí la gente no hace los chequeos que tiene que hacer, no revisa bien lo que tiene que revisar,
y se convierte en un target mucho más vulnerable. Así que me encanta que haya una pregunta. En el pasado, hace 10 años, cuando en Wingu hacíamos, vamos a hablar de todos estos temas, seguridad digital era el último votado. Y creo que hoy ya no depende de que quienes estamos de este lado empujemos, sino me parece que sí termina siendo fundamental para toda la sociedad civil. Nos tenemos que cuidar y proteger y es fundamental que se hable de esto. Perdón, y agrego, perdón, Guille, un mini comentario más, porque a lo que decía Mario, lamentablemente la lógica discursiva del approach, de las estafas, a veces tiene esas similitudes de la urgencia y el problema, y te necesito ya, que a veces podemos tener en los discursos de las campañas. Entonces, también, incluso hay que ser cuidadoso con eso, ¿no? Lamentablemente hay algo en ese, como decía Mario, ese approach que puede pisarse con. Entonces, ojo también cómo escribimos, cómo hacemos ese approach al donante, que suene lo menos posible a, ¿no? ¿no? Nada, no hay un manual exacto, digo, pero bueno, hay que estar hoy, yo creo, muy sensible y muy atento a eso, a cómo abordamos a una persona que por ahí, de por sí hoy está mucho más sensibilizada con esto que hace, como decía Mario, 3, 4 años que por ahí era más minimizado. Ujú. Y en ese abordaje a las personas y en el comunicar lo que hacemos y dar a conocer y agradecer, otra de las preguntas de quienes comparten esta tarde con nosotros es ¿con qué frecuencia aconsejan mandar informes y comunicar lo que hacemos a nuestros donantes para no saturarlos? Porque a veces también se corre ese riesgo, ¿no? Yo creo que una vez al mes es cosa sana. Eh, si tenés algo nuevo para contarme, y espero que tengas algo nuevo para contarme, porque yo te dono todos los meses, entonces me parece que la frecuencia de donación debería marcarnos la frecuencia de comunicación. Y no creo que eso sea saturación. Ahora, si te mando 3 correos por mail, por mes o por semana, eh, pidiéndote acciones y demás, lo único que voy a lograr es que ya dejes de leer mis correos y que esa comunicación muera ahí. Sobre todo si la comunicación es vía email, que todavía es gran parte. Si es por WhatsApp, creo que debería depender del vínculo y de la construcción que tengas con tu donante. Me parece que habría que tener una segmentación sobre niveles de donante. Los más comprometidos puedo atreverme a tener otro tipo de comunicación y de frecuencia, los menos, tal vez simplemente quiero donar y mandarme un informe una vez al mes por mail y me alcanza. Es algo que tiene que revisar la sensibilidad de cada organización y el nivel de compromiso de su donante como para poner. Pero en principio, una vez al mes me parece que nadie va a decir que me están saturando de comunicaciones. Y en ese sentido mencionaste el canal de WhatsApp, que es algo que se está utilizando con más frecuencia. ¿Ustedes cómo lo están viendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué genera en el donante? Mira, lo que compartí más temprano de la experiencia de compartir que doné, Ujú. que dije entre el 15 y el 20% de los nuevos donantes comparten, el 80% de los que comparten lo hacen por WhatsApp. Y hay algo de una persona, yo le mando un mensajito a Hochi, che, acabo de donar a tal organización por WhatsApp, porque somos amigos y lo tengo en WhatsApp. Hochi tiene 2 veces más chance de donar que si se lo hubiera mandado a la organización a la que yo le doné. Así que hay algo ahí de la cercanía y la confianza entre las dos personas vinculadas. Y segundo, en el medio, que está bastante a mano y la experiencia de donación también se hace rápida y sencilla y aumenta las chances. Jochi. No, sí, con lo primero coincido, no tengo una métrica tan fundamentada, pero hubiese también de lo que recibo de las organizaciones con las que dono y las capacitaciones que hemos hecho, un mes mínimo suena razonable. Y también esto, hoy pensaría también en los formatos, ¿no? De verdad que el mail sigue siendo canal predominante, pero de nuevo, hoy nadie va a leer. O sea, si lo voy a mandar para hacer un checklist, un PDF de 150 páginas por mes que sé que nadie va a leer, tampoco tiene, eso, aunque sea una por mes, va a sonar también a spam, ¿no? O algo que igual no me genera ningún valor, entonces también, ¿qué hago en ese contacto? Y hoy hay también un montón de posibilidades con el mundo de la inteligencia artificial. De nuevo traemos y herramientas hasta incluso, empezando en el WhatsApp, de generar un micro podcast de 1 minuto contando un resumen del mes, que eso se puede generar con herramientas como Notebook LM, por ejemplo, que es muy hiper simple. El mismo PDF de 150 páginas que habitualmente se hacía, se sube a esa herramienta y le pedís hacerme de esto un podcast de 1 minuto
y ahí está. Entonces, hoy es muy fácil, con la curiosidad y el uso de las herramientas que decía Mario, poder pensar, incluso innovar en las maneras en que rendimos cuentas, ¿no? Está bien, porque digo, tampoco es muy fácil echarle al otro eso, la enciclopedia británica una vez por mes y no va a tener ningún impacto. Al contrario, la sensación va a ser incluso esa, ¿no? ¿Qué querés que haga con esto? Entonces, digo, cada contacto pensémoslo como un contacto especial y asumamos que el otro lo va a leer y qué queremos que genere el otro. Así que no solo la frecuencia, sino también ver cómo vamos innovando y si el canal sigue siendo mail, pues incluso creo que sigue funcionando bien, pero bueno, ¿qué ponemos en ese mail? ¿No? Creo que es una buena pregunta también hoy, con todas las herramientas que tenemos. Antes de darle la palabra a Gabriel para algunas reflexiones, obviamente quienes comparten esta tarde preguntan dónde los encontramos, ¿no? Entonces por ahí sí pasar el avisito en este momento de dónde los encuentran como organizaciones a cada uno de ustedes. Jochi, Bien. o Mario, que quiera. Por mail me decís, Para en redes ser parte de Donar sociales. Online, para ser parte de la Claro. organización. Exacto. Bueno, quienes no sean usuarios de Donar Online pueden entrar a donaronline.org y registrarse. Es muy simple, muy sencillo. Pueden ver ahí todas las cosas que se pueden hacer. Conté solo un par hoy acá. Quienes quieran saber más de eso, me pueden escribir a mi mail de Civic House, que lo pongo acá abajo. Y quienes me quieran agregar a redes sociales, uso siempre mi nombre y mi apellido, así que estoy sobre todo en LinkedIn. No soy muy activo en las redes sociales, la verdad, pero en LinkedIn, si quieren seguirme, cada tanto publico algo interesante. Buenísimo. Y para las organizaciones que quieran ser parte de Mercado Libre Solidario, del botón, Jochi. No sé si se vio, ahí puse el link en Buenísimo. el chat. Ahí, de hecho, está toda la información, está el link al formulario para el país en el que estén, están los mails de contacto también generales. También estoy en LinkedIn con mi nombre, pero bueno, creo que la manera más masiva, simple y donde seguramente va a haber una atención rápida del equipo es a través del formulario o de los mails y toda la información que está ahí en la página que puse ahí el link. Buenísimo. Gabriel, me gustaría si podés compartir con nosotros reflexiones, antes de agradecerles obviamente a Mario y a Jochi, pero escucharte un poquito sobre lo que hemos No, conversado. Aquí estás. gracias. A ver, ¿me están escuchando? Perfectamente. Ah, bueno, qué bien. Bueno, a ver, primero, eh, a ver, lo que hemos escuchado, yo creo que da para reprocesar, para destilar, porque hay mucho conocimiento que no tengo duda que puede ser muy útil para las organizaciones. Y esto me lleva a una reflexión que después quiero compartir. Pero quiero poner el alerta en un par de cuestiones que señalaron ambos. La importancia clave, crítica que tiene el momento, voy a llamarlo así, de compra del apoyo solidario, ¿no? El momento de la donación. Y las primeras, ambos lo dijeron, bueno, Coche habló de los 3 a 5 días, creo que fue. eh, eh, el periodo de consolidación de la relación a partir de una primera donación hay que mirarla con mucho cuidado. Y esto implica, eh, a ver, una tensión que tiene las herramientas digitales y el riesgo de la despersonalización, ¿no? Y lo que nos invita a esa primera etapa, luego de concretizar una primera donación, y lo que requiere esa primera etapa es pasar de la acción más masiva a una relación más personal para construir un vínculo. Y eso requiere una operación creo que de cirugía fina. Eh, entonces, están estas dos modalidades, como la ambidiestralidad que hay que adquirir, la capacidad de usar medios digitales que conlleva cierta masificación, por más que uno pueda usar herramientas para personalizarlas, cualquiera que la recibe sabe que no es un mensaje directo
a la persona, sino que es parte de una acción masiva que ha sido personalizada con alguna herramienta, con lo que se requiere en forma inmediata es el contacto directo para construir el vínculo. Mucha atención en ese proceso inicial, para convertir la primera acción de donación en un vínculo. Y ahí hay varios datos que tiraron ambos en relación al ciclo de vida del donante y cómo los momentos críticos en ese ciclo de vida del donante que merece este análisis así más de lupa que fuimos escuchando a partir del análisis de datos. El segundo tema que para mí es muy potente es cómo se genera, cómo se multiplican las donaciones. Este dato que nos tiró Mario, el 15% de los nuevos donantes comparte de manera personalizada con sus contactos, con sus relaciones de confianza, el apoyo que le brindó una organización. Y en ese sentido, bueno, tenemos que pensar cómo construimos esas redes de contagio que también tienen que ser personalizadas para que tengan efecto, para que puedan movilizar. A ver, ¿cómo se construye confianza? A partir de personas que tienen, a las cuales uno le tiene confianza. Habrá gente que puede eh, construir confianza con organizaciones que en definitiva son entes abstractos. El desafío es cómo personalizamos esas relaciones de confianza a través de personas que sí están comprometidas o han hecho un acto de compromiso mediante una donación. Y lo que acabamos de escuchar, que 15% hacen esto, me parece que es potente y es algo para multiplicar. El tercer punto que a mí me preocupa en cuanto a que necesitamos pensar mejor, estamos hablando de pequeños donantes. Si bien el seminario está focalizado en donantes individuales, los datos que nos han mencionado hablan de pequeños donantes. Entonces, el desafío es pensar todo esto que vimos en relación a medianos donantes, ¿no? O quizás lupa, análisis más fino, con aquellos que son donantes de montos más altos de manera recurrente, aunque también hemos escuchado que en campañas puntuales o en donaciones puntuales suele haber donaciones más altas. Me animo como hipótesis que en donaciones de única vez es más probable generar donaciones medianas. Y ahí vendrá el desafío de cómo convertir esas donaciones medianas, que son de única vez, en donaciones recurrentes. Pero no es la misma. Me imagino y quiero desafiarnos a estudiar esto mejor, que no es el mismo camino el del pequeño donante que el del donante mediano. Por último, creo que lo más importante, creo que acá vemos la necesidad que existe de, si quieren, coordinar esfuerzos para estudiar estos temas, ¿no? Estos temas muy difícil de estudiarlos en una sola organización, y experiencias como la de Mercado Pago y Donar Online que permiten ver el comportamiento de grandes volúmenes de donantes y para muchas organizaciones son un bien colectivo que hay que desarrollar más. Y solo así vamos a lograr una mejor comprensión de cómo ir cambiando la cultura de la donación en nuestro país. Entonces, en este sentido, una invitación a construir estos mecanismos de colaboración, en principio para entender mejor el funcionamiento y el comportamiento de los donantes actuales y quizás de manera más ambiciosa a explorar mecanismos de recaudación compartidos, colectivos, conjuntos, que ya nos llevaría a otra etapa en el desarrollo de la movilización de recursos en nuestro país. Guille, te dejo a vos con los comentarios finales y el cierre. Muchísimas gracias nuevamente. Estás muteada, Guille, no te escuchamos.
Perdón, no lo quise interrumpir y me muteé. Me quedo con este donante mensualizado o no, tal vez, como nuestro mejor fundraiser, ¿no? Aquel que representa y que se transforma en embajador de nuestra misión organizacional. Y este deseo de ese donante, como decía Gabriel, de ser reconocido y escuchado. Entonces, ¿de qué manera las organizaciones sociales generan una escucha que sea más activa, más empática, con un análisis más profundo de las tendencias dentro de la organización y de las tendencias específicas en cuanto a la donación y al comportamiento de sus donantes, que requiere seguir capacitando, profesionalizándonos y animándonos a utilizar nuevas herramientas y tecnologías que nos lleven a un nivel de relacionamiento y profundización superior con aquellos que son la base y el soporte de nuestras causas. Así que agradecerles nuevamente a Jochi, a Mario por esta oportunidad, por seguir trabajando en el análisis de estos que son para nosotros esta base importante de donantes, sea recurrentes o sea por única vez a través del botón, pero que forman parte de nuestro día a día organizacional, transformándose en un apoyo central de nuestras causas. Así que muchísimas gracias a todos los que han participado. Los invitamos a dejar comentarios en el chat y seguramente a vernos prontamente en nuestro próximo seminario abierto. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, gente, gracias. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.